Pero lo que tú hiciste y lo que Luis Abinader hizo con quitarme la seguridad del DNI, si me matan en la calle, ustedes dos son culpables. Este grupito que yo estoy presentando aquí, con el chivatazo que han dado, van a traer consecuencias al PRM. Pero hay otros que no hablan. Hay uno que el PRM no habla y le dio 900.000, 800.000, creo que fue, le dio a paliza. Le garantizo que alguien iba a caer ahí. Como cae en la mosca. ¡Pah! Ah, ¿por qué? Porque el DNI me quitó la vigilancia, porque me maten. Estos narcos. Ángel Martínez, desde República Dominicana, donde me tienen secuestrado porque defiendo la libertad de expresión. Yo le voy a decir ahora, para que ustedes vean lo peligroso que es. Los narcotraficantes asaltan el Palacio Nacional. ¿Cómo es que el cartel de Sinaloa toma un partido político y lo llena de narcotraficantes para seguir el segundo cartel de importancia del Caribe, Centroamérica y vecino de Estados Unidos, el PRM? Yo vengo denunciando esto en 2015, 2017, 2018. Miren, hay un joven de República Dominicana que yo me preocupó la opulencia de este muchacho, el dinero que almacenaba este muchacho, Joel Blandino. ¿Cómo es posible que este jovencito, viniendo de la fila del cartel de Sinaloa, siendo un narcotraficante de trayectoria, cómo es que este jovencito logra incursionar en el PRM? ¿De qué manera? ¿Cómo es que Paliza permite que un narcotraficante del cartel de Sinaloa incursione dentro del corazón y le dé $1 millón a Paliza? ¿Cómo permiten eso? Y esa es mi preocupación. Miren, ese inscribió, aquí está, ese inscribe en el partido. Cash, lleva el dinero cash y se inscribe en el partido. Y lo aceptan. Y se inscribe en la Junta General Electoral también como regidor. Ya me inscribí. Yo creo en el PRM, en el cartel que está ubicado en... Miren lo que hace un narcotraficante, miren, del cartel de Sinaloa. Este hombre es un narco, un peligroso narco. Ya me inscribí. ¿Cómo es posible que se irrespete la democracia de República Dominicana? De esta manera, señores. ¿Cómo permiten una cosa así? Y una vez más, ¡sí, la evidencia! ¡Presenta la evidencia! Y como dice, ¡que venga la evidencia! Miren ahora. Ay, ay, ay. Miren esto, miren. Miren esto. Esos son los futuros políticos del PRM. Miren eso. Señores, hay que buscar ese expediente. Está borrado, no existe. Ellos lo borraron. Yo fui a buscar este expediente a la DNCD. No. Ese hombre nunca ha estado preso aquí. Ah, no. Ulloa. ¿Cómo es que tú no tienes el expediente de este hombre? Vamos a ver. Porque yo lo tengo. Yo soy un ratón pelado. Un anciano. Y tengo el expediente de él. ¿Cómo es que usted, del PRM y la DNCD, no tiene este expediente? Ahora yo quiero preguntarle a Jenny Berenice ahora. Magistrada. Con todo el respeto que usted me merece, magistrada. ¿Cómo es que no existe este expediente, magistrada? ¿Cómo es que yo lo tengo y ustedes no lo tienen?
¿Cómo es que Luis Abinader se tira fotografía con este sinvergüenza, con este bandido? ¿Cómo es que Luis Abinader hace eso? Y lo acepta en el partido PRM. Paliza va a tener que responder esto. Este hombre le dio $1 millón a Paliza. $1 millón de dólares. Miren, en el 2018, 17, por ahí, yo no sé, porque a mí se me olvida la fecha. Creo que también en el 2023 yo hablé de esto, de este narco. Y me acabaron. Dijeron tantas cosas desagradables de este servidor. Yo creo que tengo por ahí algo que yo dije, creo que en el 2000... Tengo algo por ahí. Vamos a ver si aparece algo. Póngame algo de este hombre. Atención, José Ignacio Paliza. ¿Por qué tú no pusiste este narco en la lista que tú mandaste a la embajada? Este y este. No lo pusiste porque ya ustedes tienen $3 millones para la campaña de ahora que estos dos narcos aportaron. Este narco tiene un convito, vea. Mire qué convito, vea. Vea qué convito. Estoy investigando cada uno de estos, vea. Cada uno de este grupito. Lo estoy pasando por el sedazo. Para yo poner todos estos narcos en el New York Times. José Ignacio Paliza tiene que ponerle atención a esto. Tú eres el presidente del partido. Luis Abinader tiene que ponerle atención a esto. Pero no es daño. Es que ustedes son una guarida de bandidos. Yo no le he hecho daño al PRM. Es que ustedes son una guarida de bandidos. Lógico, hay gente honorable en el PRM también. Pero ¿cómo ustedes pueden tener al narco 99 en el PRM al lado del presidente? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre a ustedes? Este hombre tiene un expediente. Yo lo tengo. Y ahora, el narco que aportó para la campaña del 2024 $1 millón. Que tiene una ruta. Y lo que yo he encontrado aquí, ay. Mira, Paliza, este grupito lo estoy sedaciando. ¿Usted sabe lo que es un sedazo? Un sedazo es... Oigan, señores, por esto me crucificaron a mí. El grupito ese dijo que me iba a matar, que donde me iba a picar, y me encontraron en Plaza Jacaranda. Hace unos días el grupito este me encontró en Plaza Jacaranda. Y sacaron una llave de cambiar de goma de carro para darme a un anciano como yo. Yo no puedo pelear con tu muchachito. Tu muchachito tan... Yo no puedo pelear con ellos. Y sacaron una llave de carro para darme. Y el general Pérez, espérese, carajo, ¿qué te vas a hacer? Espérese, no le vaya a llegar que día al señor Martínez. No, el general Pérez se metió en el medio. Me iban a matar este muchacho. Pero yo me acerqué a la gaveta del carro. Y me acerqué y metí la mano en la gaveta del carro. Y le dije, ok, denle para acá. Si uno de ustedes se acerca a este vehículo y levanta la llave rueda esa, no vemos en el más allá, porque alguien iba a caer ahí. Le garantizo que alguien iba a caer ahí, como cae en la boca, ¡pa! ¿Por qué? Porque el DNI me quitó la vigilancia, porque me maten estos narcos. Luis Soto, tú y yo somos amigos y te respeto. Pero lo que tú hiciste y lo que Luis Abinader hizo con quitarme la seguridad del DNI, si me matan en la calle, ustedes dos son culpables.
y lo acuso a Luis Soto y a Luis Abinader de querer matarme a mí. Porque ustedes me quitan la vigilancia y yo no estoy hablando de cualquier cosa. Es de Paliza, que es cómplice de estos bandidos. Y Paliza es un multimillonario. Y este grupito me quería matar. Y Percival intervino. Percival que está cojo. Y evitó que me dieran con una llave. Pero si levantan esa mano y hacen así con esa llave, ahí va a haber mambo. Luis Abinader y Luis Soto, si muero, son los culpables. Y quiero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sepa que Luis Abinader y Luis Soto me quitaron la vigilancia. El cuidado que hay que tener con un comunicador que grime la libertad de expresión y que denuncia estos terroristas de este cartel llamado PRM. Paliza, toma esto en cuenta, porque cuando tú estés en los Estados Unidos amarrado en un sótano de Nueva York, esto te va a pasar factura, Paliza, porque tú no tienes salvación, Paliza. Tú vas a ser acusado de haber recibido 155 millones de dólares de perverso como esto. Tú eres cómplice. Tú eres el presidente de este cartel, José Ignacio Paliza. Y si Luis Abinader no se sale de la pata de los caballos, lo van a acusar también. Luis Abinader tiene que invitarme a mí a la semanal para él contestar la pregunta que yo le haga. Pero tienen un miedo. Me da una diarrea cuando hablan de que yo, ahí está el detective en la puerta que quiere entrar. Y si hay una corredera de una vez de gente y cosas. En vía contraria se meten. Porque a mí no me dejan entrar a la semanal. Ni a Ricardo Nieves lo invitan tampoco. Ricardo Nieves no es deseado ahí en el Palacio. Y ahora que Ricardo Nieves dijo que se iba del país mejor, ahora está yo feliz. Ay, se va Ricardo Nieves. Se va. Ricardo, no estoy de acuerdo contigo en eso. Esa no es la actitud, Ricardo Nieves. Yo te admiro, te respeto, te quiero. Y ando buscándote en la capital dominicana como una aguja en un pajar. Porque quiero compartir contigo, aunque sea un minuto. Porque tú me mereces mucho respeto, Ricardo Nieves, para explicarte a ti cómo va el asunto de Paliza. La magistrada Jenny Berenice también. Oiga, lo he pedido de todas las maneras, Jenny. De todas las formas le he pedido a Jenny esto. Que por favor me dé un cafecito. Pero Jenny, tú invitas muchísimo sinvergüenza ahí a beber café, para hacer nota. Y tú invitas al Ministerio Público personas que no tienen calidad moral para estar frente a ti. Debieran estar en Najayo. Y tú lo invitas a beber café. Yo, que no me he robado un peso de Senasa, que no he vendido un kilo, ¿por qué tú no me invitas a mí 5 minutos? No es mucho que te estoy pidiendo, Jenny. Y te conviene. Porque yo te voy a decir dónde va a terminar el perverso este de Paliza y de Fulcar. Y estoy asustado con Luis Abinader. Vean por qué. Vean por qué estoy asustado. Vean esta foto de estas 3 personas. Vean esta foto que les voy a presentar. Miren esta foto. Miren esta foto que habla más que 1000 palabras. De la izquierda ahí tenemos a Yeyea Erinson, que yo estoy denunciando a este hombre de 2017, recuérdense, diciéndole a Paliza, oye, este hombre te está dando recursos a ti, a Carolina y a Hipólito, y es del narcotráfico. Yo duré ¿cuánto denunciando esto? Casi 5 años. Ah, no me demandaron, entonces, ese Yeyea. El que está al lado de Yeyea, ay, Fausto Jorge.
Usted sabe lo que es un hombre con naves en zona franca, metiendo paquetes de coca en lata de salsa. Mandaban para los Estados Unidos y Europa cargamento de lata sellada, de jugo, de sopa, de lo que sea, cargada de kilos. Este que está ahí, Fabio Jorge. Este hombre mandó a los Estados Unidos, dicen que aproximadamente 30 toneladas de la cosa esa. Estamos hablando de 30 toneladas. Y ahora los gringos hacen un acuerdo con él. Y con Yeyea también. Yeyea tiró para adelante a Carolina. Yeyea tiró para adelante a Fulcar, a Paliza. Y de Luis no se sabe lo que habló. Pero de que estamos seguros que habló porque se declaró culpable. Y este Fausto Jorge se declaró culpable. Un hombre cercano a Luis Abinader. Un hombre que Luis le dio una chequera en blanco. Estamos hablando de un asesor presidencial. El asesor del presidente es un narcotraficante. Oiga cómo está el país. Pero ahora viene lo bueno. Gaspar Polanco, el otro, el tercero. Ese jovencito de la seguridad de Hipólito. Lo que ha declarado Gaspar Polanco allí. Lo que ha dicho de Hipólito y de Carolina. Oiga, eso es peligroso. Usted está cogiendo esto como un juego, pero eso es peligroso. Paliza no lo conoce. Y el de la derecha tampoco lo conoce Paliza. El de la derecha cogió 50,000 pesos, cash. Lo llevó a la Junta Central Electoral. Ahí se inscribió. Cash. Miguel Gutiérrez. Metió 20 y pico de toneladas de kilos. Y dijo que le entregó 15 millones de dólares a Paliza, a Fulcar. Y que Luis estaba presente. Eso dijo él. Yo no. Él lo dijo. Miren, este grupito que yo estoy presentando aquí, con el chivatazo que han dado, van a traer consecuencias al PRM. Pero hay otros que no hablan. Hay uno ahí que el PRM no habla y le dio 900,000, 800,000, creo que fue, le dio a Paliza. De ese no habla nadie. Yo creo que te lo tengo por ahí. Melvin Martínez, creo que lo tengo por ahí. Él fue allá. El Narco 4. Lo que hizo este muchachito, él dijo que me iba a matar a mí. A mí me está matando todo estos narcos. Y el DNI dándole oportunidad que me maten. Solo ando en la calle. Pero que se acerquen a mí para que vean. Que se acerquen. Y han intentado revisar mi carro 4 veces ya la policía. Este muchachito, Melvin, lo que él dijo en su declaración allá, oiga, es terrible lo que el muchachito dijo. El narco número 4, de los 37 que yo dije. Oiga, nadie habla de esto. Él fue y cumplió allá. Y me demandó también. Porque yo lo difamé. Yo lo difamé a este también. ¿Cómo es posible, señores? ¿Qué es lo que se entiende aquí por difamación? ¿Cómo es que yo he difamado a este hombre? Pues él fue allá y cumplió. Hizo un acuerdo y chivateó a todo el mundo. Entonces, porque ahora dice que me va a matar. Usted debe de aceptar de un criminal que diga que va a matar a un anciano porque dice la verdad. Usted no quiere que yo diga esto. Bueno, no se metan a narcotraficantes. Porque lo voy a poner aquí con puntas y señales a cada uno de ustedes. Porque ustedes están dañando la democracia. Aquí me están llamando para que no diga esa cosa. Esto es General Pérsiga. Dígame, general, que estoy en vivo. Dígame que estoy grabando aquí en vivo. Aquí grabando en vivo. Cuidado, que lo estoy poniendo en speaker. Eso es general Pérsiga, déjame ver. Ay, yo creo que me cerró. Ah, no, está ahí. Dígame, general. Todo bien, hermano. ¿Ya llegaste? Aquí estoy diciendo, general,
de lo que usted me salvó en Plaza Jacaranda, que usted abrió los brazos y dijo, Dios mío, pero ¿cómo ustedes van a agredir a este anciano? Este hombre está enfermo. ¿Y cómo que ustedes van a hacer eso? ¿Usted se acuerda, los muchachitos aquellos? Sí. Eso es... No, que me iban a andar con una mandaria. De esa de cambiar llanta. y estoy hablándolo aquí. Ese es el general Percival, un hombre que es mi amigo. General, ¿es este partido un cartel o no? Mira, Ángel, no se está oyendo bien. Yo no oigo bien. Ah, el general no escucha bien. General, yo lo llamo cuando salga de esto. Yo lo llamo. El general no escucha. Ay, es que yo le pregunté una pregunta dura. Oigan la pregunta que yo le hice al general Percival. ¿Esto es un cartel, el PRM o no? ¡Ay, no se escucha! ¡No se escucha! ¡Ay, hay sonido! Esa pregunta le saca los pelos a cualquiera. Hasta el general salió corriendo. ¡Ay! Oiga, a mí me llevan a la semanal. Yo preguntaría a Luis, pero ven acá. ¿Y por qué tú te retratas con todo estos narcos? Como si fuera un chiste. Porque yo no soy enemigo de Luis Abinader. Usted, o sea, el presidente está mal informado. ¿Cómo es que Luis Abinader, sabiendo que Fabio Jorge, era un narco, porque lo sabía, yo lo mandé a decir, desde el 2003, ¿cómo es que Luis Abinader lo pone como asesor? ¿Cómo es que tú, Luis, pones un asesor de narcotraficante del cartel de Sinaloa como asesor? ¿Cómo es que Paliza acepta a Yeyea? ¿Cómo es que Carolina acepta a Gaspar Polanco cuando sabe que Gaspar, en el caso de Quirino, está desde 2003 investigado? El Hipólito tiene eso. Lo que pasa es que nadie toca a Hipólito. Pero hay una ecuación de 3 exmandatarios. Hay uno que no. Hay 2 que son ex. Danilo, con César el abusador. La evidencia que arrojó César el abusador pueden, ay Dios mío, tenemos a volver loco. Es cuando yo hablo de Danilo, la gente salta para atrás de vez. Danilo, con César el abusador. Hipólito, con todos estos narcos que están cayendo. Todos estos narcos están al lado de Hipólito. Supuestamente el rumor público dicen que Hipólito es un hombre intocable aquí. Porque Hipólito es el apoyador de toda esta vagabundería. Él dice que los presidentes no se tocan. Y que usted puede robar, matar, vender kilos. Si usted es presidente, usted puede hacer lo que quiera. Tener dinero en paraísos fiscales, sin problema. Dice Hipólito. Digo una vez que me iba a demandar a mí. Si Hipólito me demanda, a mí eso sería terrible. Pero donde yo tengo temores con Luis. Porque Luis es mi presidente. Pero Luis me debiera invitar a mí al palacio y sentarse de hombre a hombre conmigo. Y decirme, Ángel, ¿cuál es el problema que tú tienes conmigo? Y yo le voy a decir, señor presidente, usted tiene que explicarle al país esta vaina. Porque si Luis no le explica al país que él fue puesto como presidente y ganó de un cartel, si Luis no le explica eso, Luis va a ser acusado por los gringos. Luis Abinader tiene que salirse de esto, señores. Luis Abinader es un hombre bueno. Su familia es buena. Doña Raquel, aunque ella no quiere saber de mí, pero yo le mando mi saludo. Tiene unas hijas hermosas. Luis no tiene necesidad de esto. Luis es un hombre multimillonario. Pero Luis está permitiendo que el que calla otorga. Y lo que dice el rumor público, con toda esta foto, con todos estos narcos, y lo que dicen estos narcos en los Estados Unidos, es que Luis es el jefe del partido. Yo espero que Luis Abinader recapacite y le explique al país y permita que a la semanal vayan los verdaderos comunicadores de este país. El cartel del PRM está en problema. Ángel Martínez.